desde la Ciudad de México, allá en Monterrey, Nuevo León, México, en el país de México, trayéndonos esta carta maravillosa. Nos bendice cada día que usted sea parte de este poder de Dios que bueno, nos enseñan y aprendemos, y que aunque cada día escudriñésemos Juan 3:16, yo creo que trae una grande bendición para el corazón del alma del hombre, porque eso es lo que anhelamos, que Dios sea glorificado en estas cosas que hacemos, y si lo hacemos para nuestro Dios. Queremos darle gracias a nuestros hermanos en la ciudad de Nueva York, ahí donde están nuestro hermano Gamaliel, que siempre retransmite estos programas, recordándole que son los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora, en el cual Dios sea glorificado. Saludamos a todos los hermanos que van en su trabajo escuchando esta programación. Yo sé que Dios se ha glorificado, y ese es el propósito, que Dios el Padre sea glorificado a través de lo que hacemos. Así es que en un momento más, ya el pastor Natividad Ramos con esta continuación, la carta del apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, el día de hoy, a través de esta programación que me bendice también a mí, ya que todos los días aprendemos. Le digo, si aunque fuese el mismo versículo, porque la palabra del Señor es como una mina donde usted encuentra oro, perlas, plata, cosas preciosas para el alma, y ese es el propósito eterno. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Muy amable. Pues sí, como decía, esta ha sido una carta extraordinaria, y es una carta que tiene que ver sencillamente con la práctica de la fe. Y ahí es justamente un área donde hay muchas deficiencias en nuestra manera de vivir esta preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a entrar al mensaje esta mañana, y voy a leer de nuevo en el capítulo 3, del versículo 5 al 6, y dice Santiago, refiriéndose de nuevo a lo de la lengua. Yo le decía, es que Santiago realmente es insistente, es machacón. Así también dice, la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Muy bien, pues con este ya son prácticamente 4 mensajes que le hemos dedicado a hablar precisamente sobre este terrible mal, el mal de la lengua, al que, por cierto, como ningún otro caso, Santiago le dedica tantos adjetivos, muy duros todos, y en su estilo, que yo lo he llamado estilo machacón, no da señales de querer abandonar este asunto. Y yo digo, bueno, mis hermanos, pues ni modo, yo tampoco, y ustedes tampoco. Así que hablemos con Santiago una vez más de este mal de la lengua. Y usted si escuchó el mensaje pasado, el del miércoles, Santiago ha usado ya 2 figuras para hablar de lo mismo. Usa muchas figuras para hablar de lo mismo en realidad, pero ha usado 2, aunque de diferente manera. Una de ellas fue el freno que se le pone a los caballos. La segunda, aquella del pequeño timón. Y no digo pequeño, dijo, sino muy pequeño, que era capaz de gobernar una grande nave en medio de una tempestad y hacerla llegar a su puerto.
En el primer caso, ¿sí?, fue cómo se puede gobernar un animal por medio de lo que éste siente. Es decir, el caballo es dominado porque siente el bocado en su boca y siente el estirón que le da usted a través de la rienda. Entonces es por lo que siente. En cambio, en el segundo ejemplo, que pareciera igual, pero que en realidad no fue igual, en tanto habla de una grande nave y que se mueve entre vientos tempestuosos. Por lo supuesto, aquí ya no estamos hablando de cosas que pueden sentir. No. Sin embargo, fue posible gobernarlas. Y estas figuras, Santiago las lleva siempre a un grado superlativo, porque no dijo que esa gran nave la gobernaban con un timón o con un pequeño timón, sino con un muy pequeño timón. Vea eso, interesante, lo más pequeño gobernando lo que era más grande y a la vez más fuerte. Y ahora, en este caso, Santiago echa mano de otro símil, o de un símil, del fuego, y dice eso de la lengua. En la última parte del verso 5, y otra vez, he aquí un pequeño, ¿cómo usa ese calificativo de pequeño, ese adjetivo? He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y en medio de ese pasaje, Santiago, por cierto, se toma tiempo para decir que la lengua, aunque es pequeña, se gloria de grandes cosas. A pesar de su pequeñez, ella se ufana. ¿Y sabe qué significa? Que le gusta fanfarronear. Es el alarde de la lengua. Y ese gloriarse lo compara a un pequeño fuego. Por supuesto, quien se está haciendo alarde y fanfarroneando es el hombre interior, que expresa eso a través de la lengua. Y ese gloriarse, Santiago lo compara a un pequeño fuego capaz de incendiar un muy grande bosque. Grande bosque. Note usted el estilo de Santiago. Lo pequeño incidiendo sobre lo que es grande. Y yo tengo que decir, admirable cosa hace la lengua. Tanto así que Santiago la encerró en medio de dos signos de admiración. Cuán grande bosque enciende. Sí lo logra. En la figura anterior fue un muy pequeño timón. En esta es un pequeño fuego. Nada de darle tanta importancia. Es un pequeño fuego. Arde un poco. Se ve insignificante. Sí, así podría ser. Solo que está en medio de cosas que también arden. Almas que pueden ser encendidas porque son altamente inflamables. Alabado sea Dios. Cuidado con lo que dice el creyente. Almas que pueden incendiarse de tal manera, incendio que luego puede propagarse, encendiendo a muchas vidas, perjudicando a muchos, nomás con esa pequeña declaración de ese pequeñito fuego. Y esas gentes, Santiago la representa como un grande bosque. Pero ¿cómo puede un pequeño fuego hacer semejante incendio, mis hermanos? ¿Cómo? ¿Por propagación? Después que ese pequeño fuego hizo arder un árbol, ese hará arder a otro. Y el incendio
se propagará de manera incontrolable. Y entonces yo tengo que decir, mire qué figura estaba usando Santiago. Quería hacernos sentir el cuidado que debíamos tener con nuestra lengua y mucho más. Ahora él está dirigiéndose a los creyentes, por supuesto. Y qué interesante que tenga que decirnos a los creyentes semejantes cosas, porque debería ser igual a cero los incendios. Y qué figura. Sin embargo, dejemos en paz a ese pequeño fuego y busquemos mejor al que causó ese pequeño fuego. Digo, porque hablamos de la lengua, hablamos del fuego, hablamos de eso. Sí, pero el autor intelectual es al que tenemos que buscar. Y yo diría que esa es la cuestión básica, ir al origen de las cosas. A eso hay que ponerle atención y que no seamos nosotros quienes originamos ese pequeño fuego. De eso quise saber más, mis hermanos. Y como siempre, pues voy con mi amigo el griego a ver qué puede hacer por mí y me dé ideas de lo que es ese muy pequeño fuego del versículo 5. Y en esa misma línea de pensamiento, de lo que es mínimo a lo que es más, ese muy pequeño fuego, pero que Santiago vio eso y lo interpretó como un gran incendio que empezaba. Alabado sea Dios. Preciosos son los hermanos en la congregación, los hermanos apagafuegos, bendito sea su nombre. Por eso hace tiempo yo oí que decía alguien que los hermanos que fueron diáconos allá en Jerusalén eran hombres llenos del Espíritu Santo, gente de entendimiento, gente de fe, porque en las mesas cómo se levantan incendios y ellos eran apagafuegos. Alabado sea Dios. Yo bendigo a esos creyentes que neutralizan precisamente que se propaguen las cosas. Pero quise saber más, porque no me pareció que eso era lo que yo buscaba saber. Como si el griego me quisiera racionar la información. Pero me dijo un poco más, escúcheme, y me dijo que significaba también lo que es pequeño en dignidad. Y entonces pensé, ¿y yo qué hago con eso? O bien, ¿qué tiene que ver eso de pequeño en dignidad con ese fuego muy pequeño? ¿Qué tiene que ver eso con los males devastadores de la lengua? Pero razoné, creo que me he desviado en la búsqueda, pues a quien busco es al que hizo ese pequeño fuego. Eso es lo que dijimos que nos interesaba conocer. Porque el fuego no es el problema, sino el que causó el fuego. Que luego ya no se sabe qué hacer con él y medio mundo se escabulle, se escurre y se esconde como si fueran cosas espontáneas, porque se hizo un gran incendio. Y eso es una maldad en el pueblo de Dios, causar eso en la congregación del Altísimo. Insisto, cada creyente debe ser un apagafuego y Dios los bendiga por hacer eso. Eso es cierto, pero ¿qué hago con eso de pequeño en dignidad en relación a la lengua? Bueno, antes de decir sobre eso, le diré a usted que resulta que el griego me interrumpió y me dio un detalle más. Oiga bien esto. ¿Cuál? ¿La figura de un rayo? Me refiero, eso es dentro de las acepciones e interpretaciones del griego,
en el caso de Santiago, me regaló la figura de un rayo, o igual es significar lo que sucede con la rapidez de un relámpago. Yo otra vez dije, santo Dios, pero ¿qué puedo construir con todas estas cosas que sea útil al creyente? Que le dé ideas, que le dé rumbo. Estamos hablando de lo que hace la lengua por causa de lo que dice. Y decidí empezar con eso. Lo que es como un relámpago. Pero como se trata de la lengua, construir la idea. Y entonces le di sentido. Lo que se dijo a la manera de un relámpago va conmigo. Por eso le digo que Santiago es sutil, que Santiago casi habla de manera cifrada, y entonces cobró sentido. La palabra está haciendo un señalamiento a esas cosas que ese que originó el fuego pequeño. Escúcheme bien, porque hay muchos expertos en hacer eso. Decir las cosas de manera tan fugaz como un relámpago. Pero si no le dije nada, serían esas cosas que se dicen como si no se quisieran decir. Y yo espero, mi hermano, que es un creyente, usted esté siendo ministrado, porque realmente hay gente que es muy hábil y se queda diciendo, pero yo qué dije. Dígame una cosa, si es cierto esto que estoy diciendo, sucede esto en la iglesia, sucede esto en el cuerpo de Cristo. De tal manera, hay quienes son expertos, creyentes expertos en esa clase de comentarios, los comentarios que se hacen, hermano pastor, hermano Isaí, como de pasada. O sea, pero que dejan encendida el alma. Un comentario tan pequeño y fugaz que no requiere que quien lo haga tenga fama de ser muy importante. Puede ser cualquiera, aunque sea pequeño en dignidad, y aunque sea alguno incluso cuya moral es muy cuestionable. Bastará un casi imperceptible comentario para que el alma de algunos sea encendida y ya nada la apague. Vamos entrando en esta idea. ¿Cuántas gentes son víctimas de esa manera del decir? Y deje usted, a veces no solamente ese que tiene ese estilo, ese creyente, de decir las cosas de pasadita. No solamente enciende a veces a creyentes, sino lesiona también a no creyentes. Aquellos que dicen, como si no lo quisieran decir, pero que ya se lo dijeron. A ese creyente que practica decir, como si no quisiera decir, pero que sí lo dice. Le digo a ese creyente que comete infamia y vileza de alma, de un espíritu sin freno, tirar ese pequeño cerillo que devasta, que arruina, que destruye la vida de muchos, y no olvide que son gente por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, y usted no tiene ningún derecho de arruinarlos. Y viendo eso así, Santiago, por el Espíritu Santo de la inspiración, dice,
he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Entonces, nadie puede sentirse inocente ante el Señor como creyente por el hábito de hablar de manera sutil y sentirse a salvo. De ninguna manera. No olvide que Dios conoce hasta los pensamientos más pequeños. Quienes tienen el hábito de hablar de manera sutil, malvada, porque esa es llama de la maledicencia. Y luego usted canta al Señor y lo adora y lo alaba. ¿Cómo puede explicar eso? ¿Cómo? ¿Qué significa la llama de decir las cosas para mal? Aunque sea un hablar breve y sutil. El clásico, usted ya lo sabe. Si lo dije así nomás, dicen. Pero lo dejé pensando. No me diga que no ha oído eso entre creyentes. Si usted es creyente, en quien habita el Espíritu de Dios, deshágase de esas prácticas por amor a Dios. Que esta mañana el Espíritu Santo cargue sobre su alma. Deshágase de esas prácticas de decir las cosas de esa manera. Y afirmo que de eso hay mucho que corregir entre creyentes. Eso sí, se preciarán de ser muy sagaces para decir sin decir, y se justifican. Perdón. Pero yo que dije, pero le diré que aunque sus comentarios sean tan fugaces como un relámpago, usted ya está comprometido ante la justicia de la gracia, que no lo dará por inocente. Aunque en la iglesia usted cante, dirija, presida, participe, alabe a Dios, llore y testifique. Aunque haya visto a Dios, no le servirá de nada. Al contrario, usted tiene mucho que platicar con el Señor sobre ese hábito perverso. Dígale al Señor, mira mi problema, ayúdame, perdóname. Tiene mucho por qué pedirle perdón, porque ha dejado destruido el corazón de la gente por la que Cristo murió. Por eso, Santiago entra al verso 6 con una Y que gramaticalmente significa además. Es decir, además que dije que era un pequeño fuego, agrego que la lengua es un mundo de maldad. Le estoy diciendo los adjetivos que Santiago le dedica a este problema. Y no hay duda, Santiago está indignado, porque cuesta mucho construir a la gente, construir las almas. Llegan arruinados a la iglesia, les ministramos, los ponemos de pie en Cristo, los estamos enseñando para que alguno los destruya de esa manera. Transgresores son. Santiago está indignado, porque es cierto lo que le estoy diciendo. Demasiada gente llega a irse de la congregación por esas condiciones de hostilidad sutil. Un mundo de maldad tiene usted en su lengua. No perdone, allá en su interior, allá en su alma, allá donde encierra las malas intenciones. Y yo le pregunto esta mañana a mis hermanos que me escuchan,
Ministren a sus hermanos, que no hagan eso. ¿Diría usted que si hay creyentes malintencionados, hermanos? No, mejor no me lo conteste. No cabrían las llamadas si nos pusiéramos a llamar sobre eso. Y esa malicia hace que no pueda detener la lengua. Pero dije que he visto creyentes malintencionados. Y la pregunta sería, ¿son ellos malos creyentes? ¿Existe el término o la clasificación bíblica de malos creyentes? Por supuesto que no. Y hacer eso es una desviación del camino de la fe. Si lo es, por una razón básica, porque Dios es bueno. Él construye, Él edifica, no le destruya su obra. Vea a otro hermano como un redimido, como un consiervo, como alguien por quienes Cristo tiene cuidado. No entre en conflicto con el que los redimió, porque eso es lo que hace el que destruye a otros creyentes. Entra en conflicto con el dueño del pueblo. Y ese no es el camino por donde el Señor Jesús transita. Por lo tanto, en esa ruta, usted jamás se va a encontrar con el Señor. Pero vea lo que Santiago ha hecho. Ha dejado de llamar a la lengua como cosa pequeña o miembro pequeño, como le llamaba. Y piensa que mejor debe llamarlo mundo de maldad. Alabado sea Dios. Ve cómo abandonó ese término de pequeñez y dijo, qué pequeño ni qué nada, es un mundo de maldad. De ahí que se diga de alguno, esa persona o ese creyente es un mundo de conflictos. Seguro que sí. Donde llega es un conflicto. Donde llega causa problemas. Donde llega destruye. Sea usted, mi hermano, una bendición para los hijos de Dios. Ámele a la iglesia. No lo destruya, porque ese no debe ser el historial de ningún hijo de Dios. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, hacer eso no le queda. No le queda. Nos vemos muy mal, denigrando, injuriando, insultando. Definitivamente, yo creo que esta es una cuestión a la que se le tiene que dar suma importancia. De ninguno que se dice creyente. Yo digo, no seamos vergüenza a la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el clímax de su reclamo, Santiago dice en este verso 6, así la lengua está puesta entre nuestros miembros. Y luego dice de ella tres cosas. Una, que contamina todo el cuerpo. Dos, que inflama la rueda de la creación. Y tres, que a su vez ella es inflamada del infierno. ¿Y qué es eso de que la lengua contamina todo el cuerpo? ¿Se refiere a todo el cuerpo físico? Por supuesto. Por supuesto. Mire usted la idea de Santiago. Mírela. Santiago ha estado hablando de la relación de la lengua con todo el cuerpo del hombre.
¿No ha oído cuando alguno que ha sido agraviado, que de él se hayan hecho correr las versiones más infames? Qué doloroso es eso, cuando sin ninguna compasión un creyente hace correr versiones sobre otros. Yo le diría, corra, pero a postrarse y ponerse de rodillas para orar por ese otro hijo de Dios. ¿Acaso no se ha dicho, cuando alguna gente os escucha las versiones tan infames que de él se dicen, no dice, hasta me duelen los huesos, que no tiene ánimo ni siquiera para comer, porque la tristeza lo ha consumido? ¿Diría usted entonces que la lengua no perjudica todo el cuerpo, que contamina? Santiago dice, contamina todo el cuerpo. Por lo tanto, no hay duda que Santiago, hermanos, está hablando de las consecuencias que se resienten en el cuerpo cuando las versiones corren sin misericordia y la murmuración se solaza, y muchas veces de manera injustificada, porque tienen la costumbre de hacer las murmuraciones verdades y no tienen en su corazón misericordia y se solazan en murmurar, en hablar en voz baja, como las hojas de los árboles a hojas secas, cuando el viento las mueve, hacen un murmullo, así son, y la gente se arruina en su cuerpo. Porque eso de contamine todo el cuerpo. Algunos intérpretes antiguos dijeron que hablaba de la circulación de la sangre. Dice que qué cosa tan linda. Es que el Espíritu de Dios conoce la operación de todo nuestro cuerpo. Dijeron que hablaba de la circulación de la sangre, que bajo condiciones de pesar, en algunos produce toxinas. Mira, hermano Isaí, en algunos, cuando hay versiones infames, la preocupación en ellos produce toxinas que se han de mover por todo el torrente sanguíneo, envenenando toda la sangre. Pero, ¿de quién habla Santiago? ¿Del que habla para mal? ¿O de quien se habló para mal? Por los dos. ¿Acaso no se dice de alguna gente que tiene su sangre envenenada? ¿O de otro le envenenaron la sangre, se dice? No se ha dicho así, no es una expresión antigua de la raza humana. Dijeron tantas cosas de él que le envenenaron la sangre. Santiago está hablando hasta dónde alcanza el daño que se hace con la lengua. Porque lo que sale del alma de alguno lesiona el alma de otros. Y el cuerpo, mis hermanos, el cuerpo lo resiente, porque esa persona se convierte en presa de la tristeza, del desánimo, de la pérdida del interés en la fe, porque justamente esto saca a mucha gente del camino de Dios. Y es una infamia
Cuando por nuestros comentarios alguna gente decide mejor abandonar el camino, que al cabo donde quiera es igual, llegan a decir, puede llegar a ser cierto y puede llegar a ser igual, mi hermano. Sí, puede llegar a ser si hay creyentes en la iglesia que practican envenenar la sangre de otros. Alabado sea Dios, yo siempre he dicho, el mejor sitio para que los hijos de Dios se encuentren es la congregación, es la iglesia. Pero si en ese lugar no encuentra usted paz, entonces ¿dónde? Dígamelo por favor, por amor de Dios, porque es allí donde unos oran por los otros, donde se consuelan unos a otros, donde unos a otros se apoyan. Alabado su nombre. Sostengo que la iglesia, en términos de lo que decimos de ir ahí al templo a reunirnos con los hermanos, no le hace, debe ser el mejor sitio para encontrarnos con los hijos de Dios. Me parece razonable, hermano Isaí, esta cuestión. Hermanos que me escuchan en Carolina del Norte, del Sur, Nueva York y otras partes, el mejor sitio tiene que ser la iglesia, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero cuando alguno hace eso, lesiona el alma de otros y el cuerpo lo resiente, porque esa persona, dije, expresa de la tristeza y el cuerpo expresa esa tristeza en los ojos, en la falta de alegría, en la falta de ánimo. Le ha tocado a mis hermanos pastores ministrar a otros creyentes que en sus ojos se ve la tristeza y el desánimo. Y un creyente no puede alegrarse jamás con la ruina de nadie, con la ruina de otro creyente. Pero será cierto que está en grande esta vileza. Y la segunda cosa que dice que hace la lengua impresiona. Escuche lo que dice, que la lengua inflama la rueda de la creación. La rueda de la creación, es interesante. ¿Y qué cosa es eso de la rueda de la creación? ¿Qué cosa? Significa el ciclo de la vida, la rueda de la existencia, los años que vivimos, esa rueda de la vida que se echa a andar al nacer. ¿Acaso no ha oído usted que se diga de alguno, me han arruinado toda la vida? Y Santiago dice que la lengua enciende la rueda de la vida. ¿Y cuántos que me escuchan, cuántos han vivido esa experiencia de odio, de maldad sobre ellos desde que eran unos niños y no conocían al Señor y ya se sentían golpeados por eso? Iban a Cristo y las cosas siguen. Por eso la salvación que Cristo da al hombre es y debe ser la salvación de todo eso, es redención de todo lo que nos arruinaba. Y yo sé que muchos hermanos que me están oyendo se están identificando con esto y de todo con lo que arruinábamos a otros. Pero ¿qué es inflamar? Es hacer arder las pasiones, el odio, la ira, el resentimiento, y que en griego significa echar llama a algo, echarle más leña a la lumbre. Eso hace el creyente
malintencionado por medio de la lengua. Reconoce que las cosas del pasado son altamente volátiles. Y escúchame bien, cómo me fastidia que la gente esté explotando los más viejos y rancios agravios, trayéndolos a memoria, renovándolos, dándoles validez, como si estos fueran cosas actuales, y hace volver los viejos resentimientos, los incita, exalta el ánimo. De allí que se diga, esos antiguos resentimientos me arruinaron la vida. Pero eso no puede ser en la iglesia. Eso no puede ser entre creyentes. ¿Cómo puedo ver yo a un hermano que cae y alegrarme? ¿Por qué voy a sentir satisfacción, sino pena? ¿Qué logro con eso? Y es aquí donde la tercera cosa que dijo Santiago, que la lengua inflama, ¿sí? Es inflamada del infierno. ¿Y qué es eso de inflamada del infierno? Pues, ¿qué cosa es el infierno? El infierno es un lugar de castigo. Y si la lengua es encendida desde allá, entonces sus palabras son un castigo a la gente, los castiga a la gente, hace que la lengua haga vivir a otros un verdadero infierno. No puede ser cierto esto en el cuerpo de Cristo. Convoco a mis hermanos a una reflexión verdadera, para que nuestras iglesias sean lugares muy sanos, de misericordia, de ternura, que no significa consentir el pecado, por supuesto. Muchos viven un infierno como si estuvieran castigados, tanto el que usa la lengua para mal como el que es afectado de ella. La lengua enciende y es encendida, y si no pone freno a su lengua, terminará usted consumida por ese incendio. No olvide que hay virus que matan un cuerpo, pero que también se mueren con el cuerpo. ¿Cómo se cura eso? Alabado sea Dios. Pablo contestaría, con la llenura del Espíritu Santo. Porque un creyente lleno del Espíritu Santo jamás va a traer ánimo de injuriar. Nunca traerá ánimo belicoso y malintencionado. ¿Cuánta falta hace entonces la llenura del Espíritu Santo entre nosotros? Padre eterno, yo he presentado estas ideas lo mejor que he podido con toda mi alma. Ministra a tu pueblo. Derrama tu Espíritu Santo. Abre el entendimiento, Señor, de tus hijos, de tus hijas, para que esta mañana, Señor, ellos sean ministrados y que ellos enseñen a otros hermanos esta cuestión. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, muchas gracias por concederme ministrar tu palabra. Hermano Isaí, que Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, pastor, por esa enseñanza maravillosa que nos ha entregado esta mañana. Las tres cosas que contaminan todo el cuerpo. Es tremendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y yo creo, como dice Efesios, ahí estaba yo leyendo, me recordaba Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted lo he escuchado varias veces. A la iglesia no se va a guerrear, a la iglesia es un lugar, es una iglesia, es un centro de paz, y no podemos vivir como el mundo
vive, en el cual necesitamos la unidad, y eso se obtiene a través del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Hay una llamada. Muy buenos días. Amén. Dios me le bendiga. Sí. Mire, soy la tía Belia, estoy hablando de Las Cruces, Nuevo México. ¿Cómo está, tía? Dios me le bendiga. Adelante. Bien, gracias a Dios, muy gozosa de escuchar estos mensajes tan hermosos. Yo quisiera nomás, si me permitiera, dar un pequeño comentario sobre eso. Claro que sí. Hace tiempo leí un comentario de alguien que dijo, en el mundo se han matado más personas con la punta de la lengua que con la punta de una pistola. Y yo pienso que sí podemos nosotros, a través del Espíritu Santo, como dijo el hermano Ramos, de la llenura del Espíritu, poner nuestra lengua bajo su autoridad y bajo su poder. Tengo un comentario que dice que cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, la primera figura con que se manifestó fue la figura de la lengua. Dice que la lengua puede hacer de cualquier persona ordinaria una persona bella. La lengua puede curar llagas y heridas. La lengua puede suavizar temperaturas agitadas. La lengua puede dar esperanza al alma desalentada. La lengua puede señalar el camino hacia Dios. Esto es muy hermoso cuando nosotros podemos poner nuestra lengua bajo la dirección del Espíritu Santo, así como se puede hacer mucho daño, se puede hacer mucho bien también si lo ponemos bajo la dirección del Espíritu de Dios. Gracias, hermano, por escucharme. Que Dios los bendiga. Bye. Dios me le bendiga. Gracias por su Amén. llamado. Adelante, pastor Ramos. No, gracias por ese comentario, mi hermana Belia, que está al pendiente, y es una cuestión que creo que se le debe poner mucha importancia, porque esto destruye mucho pueblo. Gracias, hermana Belia, que Dios me la guarde. Amén. Bueno, queremos decirle que esta importante información que es a través del Espíritu Santo, la palabra es divina, es maravillosa cuando la tratamos con sabor, con dulzura, con la excelencia que Dios ha puesto en nuestros oídos y que llega al corazón, va a producir paz, va a producir tranquilidad. Yo creo, como dice la palabra, detectaron a Pedro, el apóstol de Jesucristo, lo detectaron porque él hablaba igual que Jesucristo. ¿Cómo nosotros debemos de hablar hoy? ¿Como el mundo o como Cristo nos ha entregado, como el Padre nos ha entregado a su Hijo amado Jesucristo? Es bien importante, iglesia, que no seamos como el queso Oaxaca por ahí, que es lengua larga, para que contamine todo nuestro cuerpo, así como lo decía el pastor, que son toxinas que intoxican la sangre, nuestro cuerpo, y como dice la Escritura, inflama la rueda de la creación y es inflamada del mismo infierno. ¿Por qué nosotros hablar como el mundo habla? Tenemos que tener mucho cuidado, ya que son criaturas que son compradas a precio de sangre. Yo les amamos en el Señor, esperando que estas palabras nos conmuevan. A veces procuramos vestirnos de una manera muy correcta, pero la pequeña lengua afecta tantas cosas. Yo tenemos oportunidad, algunos 3 minutos, al 704-831-2465 para que nos llame, 704-831-2465, y dé también su parte. Pastor. Sí, gracias, hermano Isaí. Yo espero que el pueblo reciba estas palabras y las reflexione y las convierta en una forma de vivir. Porque en la iglesia de Jesucristo hay muchos conflictos por causa de eso. Y creo que es uno de los graves males que destruye el pueblo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias, pastor Ramos. Queremos agradecerle a usted también su audiencia en esta preciosa mañana. Se ha estado hablando sobre el capítulo 3 de Santiago, una carta maravillosa donde nos habla de lo que Dios quiere para nuestra vida, que tengamos cuidado. Por eso la Escritura es un manual excelente, especial,
que no tenemos que descuidarnos. Así es que le agradecemos infinitamente. Amén. El próximo lunes. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.